Sí, profe, ya. Listo. Entonces, de acuerdo al tema de preacuerdo sin rebaja de pena, habla de que pues existen varios, ¿no? Acuérdense que vimos, hay como 5 formas de preacordar, o son 5 formas de preacordar. Entonces, uno es este que les voy a explicar a continuación, que habla sobre el preacuerdo sin rebaja de pena, y que efectivamente el preacuerdo es cuando usted acepta cargos, o sea, los cargos que son imputados, pero sin ningún tipo de rebaja. Se pueden presentar dos modalidades. Entonces, la modalidad primera es que el preacuerdo sin rebaja de pena por expresa prohibición legal, y esa modalidad, sin embargo, las partes pueden pactar con el juez, fijar la pena o que haga un cuarto mínimo de movilidad. Acuérdense que, o no sé si se acuerdan, que ¿cuáles son los cuartos de movilidad? En el primer cuarto que van, ya que están viendo dosificación, en el primer cuarto que va. ¿El Niños, agravante? no, Mm, en el primer cuarto que va. ¿No saben? es que no recuerdo, profe. Laura, o los que están viendo con Néstor. Circunstancias de menor punibilidad. Entonces va cuarto mínimo, segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto máximo, ¿cierto? Eso es lo que se ve en el ámbito punitivo de movilidad. Entonces, cuando yo hablo del preacuerdo sin rebaja, es que yo le indico al juez que efectivamente yo voy a hacer una aceptación de cargos de manera libre, consciente y espontánea, pero que se mueva en el ámbito de punibilidad de movilidad. O sea, por lo menos la defensa que solicitaría, que siempre se va a mover en el cuarto mínimo, ¿cierto? Y la fiscalía, ¿qué va a entrar a determinar? Pues el cuarto máximo, porque es lo que siempre pide la fiscalía para tener una sentencia de carácter condenatoria, pero con la pena máxima. Acuérdense que la pena máxima en Colombia, ¿cuál es? 60 60 años. años. No pueden pasar de ahí. Si la pena le da 67 años, pues solamente va a entrar a purgar 60 años de prisión, con agravantes, calificantes y demás. Entonces, ese sería el preacuerdo sin rebaja de pena, la primera modalidad. La segunda modalidad es que el preacuerdo sea celebrado en el juicio oral, ¿sí? Porque se puede dar también. A veces uno llega al juicio oral como defensa y se da cuenta de que pues, no tiene nada para irse a juicio oral y el fiscal propone. El mismo fiscal le dice a usted, venga, señor abogado de la defensa, ¿no será mejor irnos a juicio oral? Nos vamos a desgastar interrogando, contrainterrogando, presentando teoría del caso, presentando alegatos de conclusión. ¿Por qué mejor no le propone a su cliente que hagamos un preacuerdo? Y usted se sienta con el fiscal ahí mismo antes de instalar la audiencia y le dice, espere señor juez que vamos a hacer un preacuerdo, pero vamos a mirar las condiciones del preacuerdo. Y usted se sienta ahí, mira, si el preacuerdo es mejor que irse a una audiencia de juicio oral, pues simplemente haga el preacuerdo y listo, hace el preacuerdo, ¿listo? El preacuerdo celebrado en el juicio oral y público después de la práctica de pruebas y en todo caso antes del anuncio del sentido del fallo. ¿Se puede hacer? Se puede hacer el preacuerdo, ¿listo? Siempre y cuando usted mire las garantías procesales que se le van a dar efectivamente a quién, pues al acusado. ¿Sí es claro? El preacuerdo sin rebaja de pena. El preacuerdo sin rebaja de pena solamente consiste en que el juez de conocimiento deba moverse dentro de los cuartos mínimos. ¿Sí, niños? ¿Sí es Bueno, claro profe. este? ¿Sí es claro este o no es claro? Pues sí se entiende, tocaría es estudiar dosificación para comprenderlo mejor, pero según lo que veo es dentro de los cuartos, porque la pena tiene un máximo y un mínimo, y dentro del mínimo estarían los cuartos, se dividen, bueno, dentro de la cantidad mínima a la máxima se divide en 4 y se tomaría desde el cuarto. Exacto. Y lo más importante ahí es mirar el tema de los agravantes, los calificantes, si el señor acusado tiene antecedentes o no tiene antecedentes, porque también eso juega un papel importante al momento de hacer preacuerdos, ¿no? Que el tipo no sea reincidente dentro de la conducta punible, porque la idea es que no sea reincidente como tal, y pues se pueda llegar a hacer un preacuerdo y solicitar también
de acuerdo al tema de los subrogados penales. Acuérdense que los subrogados penales es la libertad condicional o la suspensión condicional de la pena o solicitar una domiciliaria. También se puede solicitar dentro del preacuerdo, pero la idea es que el señor no tenga antecedentes penales al momento de haber cometido la conducta, o si tiene antecedentes o anotaciones, pues recuerden que el requisito para el antecedente es que esté vigente y que esté entre los 5 años el antecedente. En cambio, las anotaciones es que pues ya haya culminado más de 5 años y ya no es un antecedente, sino efectivamente que es una anotación. ¿Listo? Porque a veces el fiscal dice, no, pero él tiene anotaciones y no dice anotaciones, dice antecedentes. Pero uno como abogado pues tiene que entrarle a demostrar al juez que efectivamente no es una antecedente, sino que efectivamente es una anotación y que ya no tiene vigencia dentro de los 5 años en el que estamos ahorita actualmente haciendo el preacuerdo. Entonces es importante que usted también lo manifieste en la audiencia, decirle, no, señor juez, la fiscalía habla de unos antecedentes, pero ese ya no tiene vigencia porque los hechos ocurrieron tal día, y si usted tiene ahí, pues obviamente revisó en la página, imprimió pues obviamente los antecedentes, pues se los muestra al juez. Le dice, corro traslado, señor juez, de lo que aduce la fiscalía para que usted tenga en cuenta que no es un antecedente, sino que efectivamente es una anotación. ¿Listo? Entonces esta defensa técnica solicita que no se tenga en cuenta lo que está diciendo la fiscalía y se pueda solicitar una rebaja de pena como tal. O sea, una rebaja de pena no, sino Un preacuerdo. una suspensión condicional de la ejecución de la pena. O sea, me refiero a que no haya una pena privativa de la libertad en un centro carcelario penitenciario, que es lo que aboca como tal el artículo 68A, sino efectivamente pues se pueda purgar la pena en la casa, con una domiciliaria o con un acta de compromiso en libertad condicional o con un brazalete con permiso para estudiar o con permiso para trabajar. ¿Sí? ¿Sí, claro? Sí, profe. Sí, señora. Listo, preacuerdo simple. ¿En qué consiste ese preacuerdo simple? Entonces, acuérdense que el preacuerdo sin rebaja es que el juez se mueva dentro de los cuartos de movilidad. El preacuerdo simple se caracteriza porque pues, siempre va a haber una aceptación de cargos, pero se caracteriza porque se aceptan los cargos conforme a los términos de la imputación, ¿sí? De su readecuación y de su reformulación o de la acusación sin modificación alguna. Se acepta la existencia material del delito, la autoría y la responsabilidad, obviamente, ¿de quién? Pues de la persona que comete la conducta, o sea, del sujeto activo. Y las personas pueden convenir la rebaja de la sanción que debe ser otorgar al juez si aprueba el negocio jurídico que se hace entre las dos partes, defensa y fiscalía. Las partes pueden fijar la pena en concreto, porque la idea es que usted amarre como tal la pena, no que le deje ese libre albedrío al juez para que el juez se pueda mover dentro de los cuartos de movilidad, porque esa es una forma de cerrar el preacuerdo, que usted mismo fije la fecha, fije la pena con el fiscal y efectivamente lo deje dentro del preacuerdo. Si lo dejan así, pues obviamente el juez al momento de dictar sentencia, pues el juez ya no se puede mover dentro de los cuartos mínimos, sino dentro de lo que se pactó entre la Fiscalía y la Defensa. Se puede convenir entonces de manera alternativa y excluyente la rebaja de un porcentaje de la pena imponible y obviamente de la individualización de la misma pena. ¿Sí? Y las partes pueden pactar Profe, o el me ámbito. perdí. Señora, No escuché nada de lo que estabas diciendo del preacuerdo simple. ¿Puedes repetir? Qué pena. sí señora. El preacuerdo simple pues se caracteriza porque se aceptan los cargos conforme a lo que se pactó en la audiencia de formulación de imputación o a lo que el fiscal, de acuerdo al artículo 286, que es la audiencia de formulación de imputación, hizo como tal la enunciación o la comunicación de los delitos por los cuales se va a investigar pues se le está imputando como tal dichos cargos o dichos delitos como tal. Entonces se caracteriza porque yo acusado, acepto la responsabilidad penal dentro de esa audiencia, ¿cierto? Pero no se va a aceptar los cargos iniciales en la audiencia de imputación, sino posteriormente a la imputación, o sea, cuando vayamos ya a la audiencia de formulación de acusación. Entonces, cuando vayamos a audiencia de formulación de acusación,
se va a plantear el preacuerdo simple, ¿sí? No se va a plantear de que vamos a hacer audiencia de acusación y yo acepto cargos en la acusación, no, sino se va a hacer la variación de la audiencia y propongo al señor juez un preacuerdo y una negociación entre las dos partes. Pero ese preacuerdo consistiría, el preacuerdo simple, consistiría en que yo, sujeto activo, acepto la responsabilidad penal respecto a cómo el fiscal pues formuló la audiencia de formulación de imputación, ¿sí? Le digo al fiscal, no haga reformulación de nada, simplemente como usted me planteó los delitos por los cuales se va a investigar, pues yo acepto el preacuerdo, ¿listo? Acepto la autoría y la responsabilidad del delito, pero yo quiero que se fije la pena frente al preacuerdo que se va a negociar como tal. Entonces yo, defensa y fiscalía, lo que hago es fijar la pena en concreto, plasmarla dentro del documento o plasmarla verbalmente, pero es mejor dejarla plasmada en el documento para que el juez no se mueva en los cuartos de movilidad, ni en el cuarto mínimo, ni en el cuarto medio, ni en el cuarto máximo, sino que el juez, de acuerdo a lo que se pactó entre fiscalía y defensa, pues efectivamente se le pueda dar ese control de movilidad, pero ya la pena establecida como tal, de acuerdo a lo que se fijó en el preacuerdo, de acuerdo a lo que se llegó al acuerdo con la fiscalía y la defensa, y el juez ya no se puede meter, no puede meter la nariz en el preacuerdo como tal. ¿Sí es claro ahí? Sí, señora. Profe, entonces esto se hace en audiencia. Se puede hacer en audiencia o se puede hacer en el despacho del fiscal, porque en la audiencia puede ser que tú llegues a audiencia de acusación y tú le digas, señor fiscal, vamos a hacer un preacuerdo. ¿En qué consiste el preacuerdo? No, en hacer, no sé, pactemos la pena, si estamos hablando de un preacuerdo simple, entonces pactemos la pena para que el juez no tenga ese movimiento en los cuartos de movilidad. Ah, bueno, listo. Y se puede hacer en la audiencia, pero la idea es que usted lo deje plasmado en un documento, ¿listo? Porque los fiscales son terribles. Y si lo hace directamente en el despacho del fiscal, pues mejor porque todo deja plasmado en el documento y ya simplemente tocaría hacerle ya el control de legalidad ante el juez de conocimiento, ¿sí? Profe, ¿y cómo en el anterior era quitarle un agravante o quitarle una condición que amplificara la pena, ¿no? En este caso, ¿cómo uno acordaría el preacuerdo? Por eso, la anterior era sin rebaja de pena, donde solamente el juez tenía que moverse dentro de los cuartos de movilidad. Ese es el preacuerdo sin rebaja. El preacuerdo simple consiste en que yo acepto la responsabilidad penal de acuerdo a los delitos por los cuales se está investigando, pero acuerdo la pena con el fiscal y el juez no puede moverse dentro de los cuartos de movilidad. ¿Sí es claro? Entonces, por Ay, ejemplo, pues 400 a 600 meses, entonces podría acordarse con el fiscal tenerse una pena entre 350 meses de pena. sí, pero eso ya lo hace directamente es con el fiscal. O sea, aquí solamente negociaría usted la pena, se dejaría plasmado como tal la pena plasmada dentro del preacuerdo, obviamente se le indica al señor juez cuál fue el tipo de preacuerdo que se realizó y pues ya se pacta la pena. De ahí no se puede mover el juez, ¿listo? Y él en Y audiencia es, siempre la recomendación es que se indemnice a la víctima, porque el 269 también hace que pues haya una reducción máxima de la pena, ¿sí? Entonces vamos a audiencia, señor fiscal, preacuerdo, listo, preacuerdo. ¿Indemnizaron a la víctima? Sí, pues yo hablé con la víctima, por lo general uno es el que hace el trabajo de campo, uno como defensa, uno va y habla con la víctima y dice, señor víctima, usted, ¿qué necesita para que se sienta reparada integralmente? No, yo quiero 5 millones de pesos, listo. Señor acusado, ¿tiene los 5 millones de pesos para poder indemnizar a la víctima? Sí, entonces listo, démelos o usted mismo los consigna y se le entrega pues obviamente la consignación que se realiza al fiscal de la indemnización. Y la víctima pues tendrá que manifestar en audiencia de preacuerdo si fue reparada integralmente por parte del acusado y se solicitará al señor juez de conocimiento que efectivamente le dé una porción adicional
sobre el artículo 269 de la rebaja de la pena. ¿Sí, Profe, una pregunta. señora? ¿En cuál de los acuerdos cabría la- la- el preacuerdo de que el cliente sirva de testigo de cargo? Testigo de cargo. Ujú. O sea, ¿iría en un acuerdo simple o en un acuerdo sin rebaja de pena? Pero para mí no es negocio ninguno de los dos. ¿Ninguno de los dos? No, porque ahí podríamos hacer más bien un principio de oportunidad, que el tipo de información para desarticular la banda criminal, y me sirve más bien que la información y con eso se le aplica un principio de oportunidad y no queda con antecedentes penales ni va privado de la libertad. Es mejor, es el principio. Listo, profe. ¿Sí? Porque si el tipo va a brindar información, pues el preacuerdo simple a mí como defensa no me sirve, ni tampoco el preacuerdo con rebajada de pena tampoco me sirve. Yo más bien negociaría una degradación de la conducta o negociaría una eliminación de un cargo específico que tiene más pena, ¿sí? ¿Me hago entender o no, Laura? Sí, señora. O es más benéfico un principio de oportunidad, porque el tipo no va a quedar con un antecedente, no va a ir privado de la libertad, pero sí tiene que brindar la información, uno, a la fiscalía, dos, tendría que, pues, de acuerdo a la información que le suministra dicho fiscal, pues el fiscal tendría que hacer órdenes de allanamiento y registro, capturas para que pues se pueda llegar a desmantelar toda esta banda criminal. Pero para mí es mejor el principio, porque el tipo no iría a la cárcel. Dice John, en audiencia, pero es la víctima, ¿no? O sea, no entendí, John. No, en audiencia era la pregunta anterior, la que le había realizado antes, profe, y la víctima, es que yo no entendía, Laura, que había dicho si la víctima rendía como testigo, más no el victimario, profe. Entonces no sabía si estaba equivocado, por eso preguntaba. No, pero siga, profe, tranquila, qué pena con usted. No, no te preocupes. Sí, es claro, Laura, lo que te expliqué del principio y del preacuerdo. Sí, señora. Es que antes de aplicar cualquiera de las formas anticipadas de terminación del proceso, es mejor verificar qué es lo que se va a hacer. O sea, si efectivamente es mejor hacer un preacuerdo o efectivamente aplicar un principio, o si se puede, de acuerdo a la connotación del delito, aplicar un tema de preclusión de la investigación, ¿sí? Entonces es sentarse, mirar el caso y de acuerdo al caso sacar los delitos y de acuerdo al delito, pues verificar si nos sirve mejor aplicar un principio o efectivamente hacer un principio de oportunidad. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al preacuerdo simple, ¿quedó claro el preacuerdo simple y el preacuerdo con rebaja, sin rebaja? ¿O hay alguna pregunta? Pues, de Sí, acuerdo, señora. profe. Yo, pues, de acuerdo. Listo. Vayamos al preacuerdo con eliminación de un cargo o agravación punitiva específica. ¿Este en qué consiste? Esta es otra forma pues, de aplicar preacuerdos y se aplica cuando el indiciado o imputado, puede ser que en etapa de indagación o investigación, o imputado, se declare culpable del delito imputado o a cambio se elimine uno de su acusación, ¿sí? Alguna causal de agravación punitiva, entonces se puede quitar los agravantes, un homicidio agravado calificado, se pueden quitar los agravantes, quedaría en homicidio calificado. Un hurto agravado calificado, le quitan el agravante y quedaría como hurto calificado. Los agravantes se pueden quitar, los calificantes no se pueden quitar. ¿Listo? Entonces, los agravantes se podrían hacer dentro del preacuerdo con eliminación de causal de agravación punitiva específica, es decirle al fiscal, señor fiscal, pues quíteme el agravante y yo indemnizo a la víctima, baja la pena. ¿Listo? De eliminación de causal de agravación punitiva específica. Todos los delitos que estén enmarcados en el artículo, digamos, 104, que habla del homicidio agravado,
el 239 numeral 240, ¿cierto? El agravante. Todos los que tengan agravantes se pueden quitar como tal esos agravantes. ¿Sí es claro ahí, niños? Profe, es parecido al preacuerdo con rebaja de la pena, ¿no? No. Ah, no, mentiras, porque el primero se maneja entre... Aquí estás quitando el agravante. Aquí no estás. Y pues la pena obviamente la puedes negociar dentro del preacuerdo, porque la idea de quitar el agravante es decirle, bueno, señor fiscal, pero ¿en cuánto le va a quedar la pena? Porque eso es lo que más le interesa a mi cliente. No, que le va a quedar en 50 meses. No, que le va a quedar en 442 meses. Ah, bueno, señor fiscal, pero teniendo en cuenta que la víctima va a ser indemnizada, pues ahí le baja otro tanto, ¿sí? Siempre traten de indemnizar a la víctima porque eso no entra dentro de las condiciones que cada preacuerdo quede establecido, ¿sí? Y eso es un derecho constitucional. Ustedes le dicen, señor fiscal, yo voy a indemnizar. Ah, bueno, eso baja mucho más la pena. Y usted aboca conocimiento dentro del preacuerdo cuando le corran el uso de la palabra en plena audiencia de legalización del preacuerdo y usted solicita, señor juez, de manera respetuosa, solicito se le tenga en cuenta el artículo 269 por la indemnización y reparación integral que se realizó a la víctima por parte de mi cliente hacia la conducta que se desplegó dentro del caso que nos ocupa, ¿sí? Y le baja la pena. Entonces hay que verificar qué tipo de agravantes tiene cada conducta y si específicamente dentro de la audiencia de formulación de imputación el fiscal le plasmó el agravante, porque a veces no le colocan el agravante, sino le colocan el agravado, el calificado, perdón. Y el calificado, pues sí, no se lo podrían quitar, pero el agravante sí. ¿Listo? Y cuando no tienen 269 el contenido de la solicitud. ¿Sí es eso? 269 del PC. ¿Listo? Si Bueno, es profe. claro, de acuerdo con eliminación de causal de agravación punitiva específica. Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Como lo dicen, sí, señora. Vamos a mirar aquí una cosa. ¿Ustedes ya vieron qué delitos tienen multa y cuáles no? Bueno, toca Creo mirar acá una que... cosa. Sí, señor. Ustedes están revisando el artículo, porque para mirarle el tema de la grabación punitiva, recuerden que está el artículo 68, 58 del Código Penal, ¿no? Y las Profe, circunstancias, dime, las multas que a veces son de 1000 salarios mínimos hacia arriba, ¿son ¿sí? susceptibles de negociación o preacuerdo o no? Son susceptibles de cambiar, de hacer una innovación, de cambiar el salario mínimo legal mensual vigente por una póliza o de cambiar el salario mínimo legal mensual vigente por por trabajo social. Se puede cambiar de acuerdo a los salarios mínimos legales mensuales vigentes. Laura, Sí, señora. ok. John, y para todos, cuando estamos revisando el tema de las causales de agravación punitiva, hay que, pues acuérdense que la mayoría de los delitos tienen agravantes, ¿no? Pero hay que revisar muy bien el artículo 58, que son las circunstancias de mayor punibilidad, ¿no, John? En el Código Penal. Sí, Pirili. Porque para el tema de preacuerdos sí nos toca remitirnos al código, o sea, obviamente está estipulado en el artículo de la ley 906, el tema de preacuerdos y negociaciones, pero hay que entrar a mirar porque realmente acá en los preacuerdos lo que se va a entrar a mirar es el tema el parámetro de la determinación de los mínimos y de los máximos, hablo de la pena como tal, ¿no? Y nos toca mirar las circunstancias de mayor punibilidad de cada delito, ¿cierto? De los agravantes, de los calificantes,
porque esa tipicidad como tal lo hace es ¿quién? Pues el Código Penal. El Código Penal y obviamente el fiscal. Profe, se le fue el audio. Profe, Dime, John. se le había ido el audio, profe. ¿Sí me entendieron, John? Lo de las circunstancias de agravación, porque cuando hablamos de preacuerdos, o sea, no solamente es remitirnos a la ley 906, sino nos toca, digámoslo así, nos toca entrar a remitirnos al artículo 58, al artículo 60, porque ahí es donde se va a entrar a verificar el tema de los agravantes, el cuarto de movilidad de cada uno de los delitos, si efectivamente generan multa o no generan multa, aunque la multa se puede negociar, ¿sí? La multa se puede negociar con, porque esto creo que eso sí no lo saben tampoco. Cuando cuando yo cometo la conducta punible, pues no solamente me van a condenar, sino efectivamente me condenan que la pena, tengo que indemnizar a la víctima porque la indemnización va para el Estado, ¿cierto? La indemnización va para la víctima, la multa va para el Estado. La multa tengo que pagárselas al Estado, no a la víctima. La indemnización sí va para la víctima. Entonces, la multa como tal, cuando a mí me generan un delito que tiene multa, digamos, el delito de inasistencia alimentaria, uno por lo general le dice al cliente, venga, pague la pague la obligación. Y hay tipos que son muy tercos y dicen, no, yo prefiero irme a la cárcel que pagarle a esa vieja y pues la obligación del niño. Ah, bueno, listo, pues eso ya depende de lo que usted quiera, porque pues también es el acusado y pues uno le dice qué es lo que más le va a beneficiar a él, que pues la idea es que no fuera a la cárcel, pero pues el delito de inasistencia van a la cárcel, van privados de la libertad. Entonces, ahí me condenaron a mí por inasistencia alimentaria. 1. 2. La multa son 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, es preferible que le pague 5 millones de pesos que le debe a la señora y no que pague 20 salarios mínimos que va para el Estado. Y tras del hecho, pues la señora tiene 30 días para iniciar el incidente de reparación del pago que no le debía los 5 millones. Entonces, mire todo lo que hace la connotación de cuando yo cometo la conducta, ¿sí? La pena yo la puedo la multa yo la puedo negociar porque yo voy a ir, no sé si se acuerden, bueno, en Convida, ¿saben dónde queda Convida? En la 16 con novena, diagonal al Banco de la República, ahí bajando por donde queda todo el tema donde venden todos los libros de jurídicos, ahí queda Convida, ¿sí? Al frente queda de los juzgados de Convida y también en Palo Quemado y en los especializados, ustedes van y buscan una oficina donde se dedique pues a tramitar pólizas judiciales y usted lleva la copia de la sentencia donde dice que efectivamente pues lo multaron por 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces usted le dice al señor, mire, lo que pasa es que me multaron por 20 salarios mínimos, necesito comprar una póliza judicial para pues que no me revoquen la medida y que efectivamente me den intramural, porque se puede solicitar dentro de la negociación que hagamos dentro del preacuerdo, que efectivamente pues la persona no vaya a privar la libertad. Entonces se negocia dentro del preacuerdo eso, pero de todas maneras la multa sí queda establecida porque es por ley y la multa va para el Estado, ¿listo? Yo compro esa póliza judicial, ahí donde les digo, al frente, bueno, hay otras oficinas que se dedican a eso, y usted va y compra la póliza. La póliza es un título valor, entonces usted hace como tal el documento, va y lo radica directamente en el despacho del juez, el juez de conocimiento, que fue el que dictó sentencia, fue el que aprobó como tal el preacuerdo, y efectivamente usted le entrega la póliza, copia la póliza y le entrega el documento, y ahí ya, ¿qué hizo? Pues condonó como tal la multa. ¿Sí sabían eso? No, profe. Sí, Son cositas que uno tiene que aprender. Entonces, eso se puede hacer. O la otra que usted puede hacer con esa multa, ¿cierto, Laura? Es que usted efectivamente le diga al juez que usted no tiene cómo pagar esa multa y pues que usted lo puede hacer por medio de trabajo social. Y ya el juez, pues de conocimiento, entrará a determinar qué tipo de trabajo social pues va
va a ser que usted cumpla respecto a que para que pague la multa. ¿Listo? Puede ser que lo ponga a barrer desde la 170 hasta el centro, no mentiras, pero pues que lo ponga a dictar, no sé, talleres o que lo ponga a dictar una clase o bueno, ya depende de lo que diga el juez de acuerdo a la determinación de cómo pagar esa multa. ¿Sí, Laura? Pues para todos. Sí, señora, porque estaba pensando también, hay tipo de delitos que no son mediables mediante trabajo social. Ajá. Como por ejemplo, un delito de pedofilia. Ujú. Obviamente la persona no puede estar en una institución infantil ayudando. No, y pues ahí por lo general, ahí no se podría hacer cambiar trabajo social por ese tipo de multa. Por ejemplo, ahí tendría que pagar la multa o pagar la multa. El problema es que cuando ellos, porque en los casos de pedofilia obviamente están intramural, ¿cierto? Ellos no están en libertad por la connotación de la conducta punible. Cuando ellos van a salir pues de la cárcel, ellos tienen que pagar la multa, si no, no los dejan salir. Así de sencillo. Porque era el trabajo que nosotros hacíamos en IMPEC y pues uno como abogado ya lo sabe también. Uno le decía, listo, usted ya está para salir 2 días, pero si usted no paga la multa, no lo van a dejar salir hasta que usted pague la multa. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Comprar una póliza judicial, decirle a un familiar que le compre la póliza para que efectivamente él pueda salir. Pero si no tiene cómo, pues ahí sí ya le tiene que enviar un oficio directamente al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad porque la carpeta ya no está en manos del juez de conocimiento y ya entrarle a decir al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad cómo puede llegar a pagar esa multa para que lo deje salir. ¿Sí? ¿Claro? Sí, señora. Ok. Y pues hay delitos de delitos que no los van a dejar salir, así sencillo. Listo. Entonces, frente a preacuerdos. Entonces, de acuerdo a la causal de agravación punitiva, recuerden que nos tenemos que remitir al artículo 68 del Código Penal, al artículo 60 del Código Penal, porque ahí es donde habla sobre el tema de las fases de la primera fase y la segunda fase en cuanto a los cuartos punitivos. Ustedes tienen, no sé si tengan, el código azulito, el de Ledger. Ahí hay un cuadro bien explicadito del tema de las consecuencias jurídicas, o sea, respecto al artículo 68, o sea, artículo 58 del Código Penal, que habla sobre la determinación de las fases de los cuartos punitivos, de los agravantes, de las circunstancias de atenuación, de las circunstancias de agravación punitiva. ¿Sí lo tienen o no? No, o sí. Pues el 60, profe, sí, sí, ahí hay un cuadrito grande, ahí está todo, profe. Uh-huh. Y si no lo tienen, se lo recomiendo para que lo compren porque es muy chévere y ahí está prácticamente y les dice pues todo lo del tema de la dosificación penal. ¿Listo? Sí, profe, ahí ¿Quedó está. claro el acuerdo con eliminación de agravantes? Sí, sí, profe. ¿Sí, Pirili o no Pirili? Sí, profe, sí, Pirili. Sí, Pirili, ok. ¿Ya vieron el caso que les dejé en Moodle para que planteen el preacuerdo? ¿O no lo han Sí, mirado? ¿Sí? ¿Y cuál preacuerdo va a ser, doctora? ¿Cuál preacuerdo vas a hacer? Ese que tienes tú ahí. ¿Con eliminación de un cargo específico? Sí, porque como es concurso, son varios. Entonces dice, preacuerdo con eliminación de un cargo específico. Se presenta cuando el indiciado o procesado se declara culpable del delito imputado. ¿A cambio de qué? Pues que se elimine un cargo específico, ¿sí? Señor fiscal, quíteme la pena más alta. ¿Se podría quitar o no? ¿Ustedes qué creen? No, No, ¿y por qué hablo así? Sin miedo, ¿sí o no se puede quitar el delito más alto? El delito más alto entre un porte ilegal y un concierto para delinquir, ¿cuál sería el más alto? ¿El concierto o el porte? El concierto. El concierto, nos vamos de concierto. Sí, el concierto es la pena más alta. Pero se podría llegar a determinar eso, se puede decirle al fiscal, venga, señor fiscal,
como le digo yo, no sea mierdita, quítele el más alto, ¿se puede o no? ¿Qué dicen ustedes? Creo que sería parcial y bajo ciertas circunstancias, ¿no? Sí, Con unas condiciones que son lo de trabajo social o yo lo tenía para mi caso. entonces, para mirar eso, nos remiten al artículo 31 del Código Penal. Entonces nos toca verificar cuál es la pena más alta, si efectivamente se puede quitar o no el tema de la negociación del artículo 31. Porque acuérdense que el artículo 31 habla del Código Penal, no remite, ¿cierto? Al tema de De concurso, ¿no? El 31. Entonces, exacto, el concurso. Entonces, sí, se puede quitar, efectivamente no se puede quitar, de acuerdo a los concursos de las conductas punibles. Dice, el concurso de conductas punibles es el que con una sola acción, omisión o con varias acciones, omisiones, infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición quedará sometido a la que establezca la pena más grave. Según su naturaleza, aumenta hasta en otro tanto sí que fuere superior a la suma aritmética de las que corresponden a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. Entonces, hay que entrar a mirar si se puede, porque acuérdense que algunos delitos, de acuerdo a la ley 890, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la ley 890 del 2004? Que es la que hace el aumento como tal de las penas, de acuerdo en un tanto o hasta la mitad. Entonces, depende de la conducta que se esté desplegando dentro del caso en concreto, pues hay que entrar a determinar si efectivamente existe la ley 890, o sea, el aumento, porque si aumenta la 890, pues obviamente va a quedar de manera exagerada esa pena y pues lo que toca entrar a mirar es si el fiscal puede o no puede quitar la pena más grave, que en este caso no se podría hacer porque estamos hablando de un concurso de conductas punibles y tocaría mirar uno de los delitos que no tuviera la pena mayor, sino una pena de mayor lesividad para que ese fiscal le pudiera quitar o hacer una eliminación de ese cargo específico. ¿Sí es claro? O sea, la pena más grande no se puede quitar. ¿Sí me hago entender? Sino la más lesiva, profe. La más lesiva y obviamente acompañado de su indemnización. Su respectiva indemnización. Yo siempre les digo, por favor, indemnicen, que eso les sirve. Y sí sirve. No cree que no, y sí sirve. ¿Sí? Por lo menos que le rebaje 3 o 4 añitos, no mentiras, que le rebaje por ahí unos 2 añitos, 1 añito, eso sirve. Para una persona que va a estar privada de la libertad, pues sirve. ¿Sí? Chicos, respecto al tema de la reparación. Y les quedó cargo el tema del preacuerdo con eliminación de un cargo específico. Es básicamente revisar el artículo 31, revisar cuál fue el concurso, si es un concurso homogéneo o heterogéneo, pues obviamente con circunstancias de agravación, y pues revisar si se le puede retirar la pena más alta, que no se puede, y una vez se los digo, sino pues tocaría un delito de menor lesividad para que se pueda llegar a hacer. ¿Sí, chicos? Bueno, profe, sí, señora. Sí, doctora. Bueno, bueno. Si no entienden, pregunten. Y si no, me toca quedarme todo el día especificándoles un solo preacuerdo, me avisan. Porque la idea es que les quede claro el tema para que aprendan a hacerlo. ¿Listo? Niños. Sí, señora. A mí no me molesta explicarles, al contrario, me interesa que aprendan a hacer este tema de preacuerdos porque cuando vayan a salir a su vida profesional, y no solamente a su vida profesional, veámoslo en 4 meses que ustedes ya van a pasar a consultorio jurídico y van a empezar a manipular procesos. Entonces, ustedes ya tienen que saber qué tipo de preacuerdo les sirve mejor, ¿no? Digamos, el que vamos a ver ahorita, que es un preacuerdo con degradación. Pues fácil, que es un preacuerdo con degradación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar un delito por otro, ¿sí? Vamos para un caso de violencia intrafamiliar. Pero doctor, la víctima va a declarar. No podemos dejar que esa víctima declare en juicio porque si declara es testigo directo de la fiscalía y posiblemente el señor va a purgar una pena de prisión
de 8 años. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues hagamos un preacuerdo, señor fiscal. ¿En qué consistiría el preacuerdo? Pues variar una conducta por otra. Entonces, el señor aceptaría cargos, no por el delito de violencia intrafamiliar agravada, sino por un delito de lesiones personales. ¿Sí es claro? Variar una conducta por otra. Obviamente, la pena quedará como ¿qué? Como lesiones personales, no como violencia intrafamiliar. ¿Sí? Y si revisamos, los invito a que revisen el artículo 68A, si lo tienen ahí a la mano, hay que mirar muy bien este artículo. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos va a decir, el artículo 68A dice, modificada por la ley 1453 del 2011 en el artículo 28, modificada por la ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción, y la 1773 y la exclusión de los beneficios y subrogados penales. Si ustedes se ponen a verificar este artículo del Código Penal, que está dentro del título de las consecuencias jurídicas de la conducta punible, chicos, aquí se despliega una cantidad de delitos, ¿sí? Si hacemos un preacuerdo y una negociación de una degradación de una conducta de una por otra, pues hay que entrar a verificar antes de hacer este preacuerdo, hay que entrar a mirar este artículo 68A. Si el delito por el cual ustedes van a hacer que el acusado acepte cargos está enmarcado entre el artículo 68A y va a quedar privado de la libertad, entonces revisen qué otro tipo de preacuerdo les sirve para negociar. Porque aquí ustedes se ponen a mirar. Dice, tampoco quienes hayan, bueno, aparte de la introducción que hay, dice, no se considera la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutivo a la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona haya sido condenada por delitos dolosos dentro de los 5 años anteriores. Y se despliega un montón de delitos, entre ellos está los delitos contra la administración pública, todo lo que esté enmarcado dentro de la administración pública, o sea, llámese el delito que sea. Entonces, ustedes antes de que esa persona acepte cargos por medio de un preacuerdo con degradación, es importante que revisen este artículo 68A para mirar si efectivamente ese delito que va a ser la responsabilidad y la aceptación de este cargo, pues está enmarcado dentro de este artículo como tal. Porque si ustedes dejan que acepte cargos, digamos, por un hurto calificado y agravado, le quitaron, digamos, no hablemos de degradación, sino especifiquemos y hablemos de una eliminación de un agravante, y ustedes listo, le quitaron el agravante, pero quedó como hurto calificado. Si ustedes se ponen a verificar este artículo 68A, aquí habla del hurto calificado. O sea que por más de que usted negocie el preacuerdo y lo deje cerrado, pero la norma es muy clara, no se puede acoger al artículo 68A para hablar de una domiciliaria o de una libertad condicional, porque no habla de la suspensión condicional de la pena. O sea, el artículo me está indicando que los delitos por los cuales yo voy a entrar a negociar, si se encuentran enmarcados en este listado del artículo 68A, posiblemente no me van a dar ningún tipo de subrogado penal porque se encuentran marcados ahí. Entonces es importante revisar ese artículo 68A antes de yo sentarme a hacer un preacuerdo con el fiscal. ¿Sí es claro, niños? Sí, profe, ¿y qué parámetros hay que tener en cuenta para cambiar una pena por otra? ¿Una pena o un delito? Un delito, profe, qué pena. Pues la gravedad de la conducta. Sí. Pero, Claro, por ejemplo, ahorita en el consultorio jurídico lo que está de moda es preacuerdos. Entonces uno le dice al estudiante, ¿víctima va a declarar? Sí. Ah, bueno, preacuerdo o principio. Si la víctima está de acuerdo con que se haga el principio, firme el principio de oportunidad a ustedes y listo. Y el señor cumple con los requisitos. Si va a aceptar, si va a declarar en juicio, pues es mejor hacer un preacuerdo. Entonces, señor estudiante, comuníquese con el usuario, explíquele en qué consiste el preacuerdo, se hace la degradación del delito uno por otro. O sea, siempre se va a degradar ¿qué? De una conducta más alta a una menor, ¿sí? Si tú te pones a mirar el artículo 229 que habla sobre la violencia intrafamiliar, dice que cuando las circunstancias son
agravadas. O sea, el agravante, ¿qué quiere decir? Que tú le pegaste a tu mamá, a tu papá o a algún miembro de la familia, es circunstancias de agravación, o sea, es violencia intrafamiliar agravada. ¿Listo? Entonces, como es agravada la conducta, hay que buscar un delito que sea menor, que la pena sea menor para que se pueda hacer la degradación de esa conducta. Lesiones personales, quedó con lesiones personales, pero uno, el delito de lesiones personales, en primer lugar es conciliable. En segundo lugar, yo puedo indemnizar a la víctima, ¿sí? Entonces se puede como tal que baje la conducta punible. ¿Y va a quedar privada de la libertad? No va a quedar privada de la libertad, pero sí va a quedar con un antecedente penal, porque acuérdate que el preacuerdo es una aceptación de cargos de manera libre, consciente y espontánea, y es una aceptación de la responsabilidad penal. ¿Va a quedar con un antecedente de violencia intrafamiliar? No, pero sí va a quedar con un antecedente de lesiones personales. ¿Sí es claro? Sí, profe. Ok, entonces para el preacuerdo con degradación es siempre buscar un delito menor que se pueda obviamente condensar el primero por el segundo y revisar el 68A para que para el momento de solicitar el tema de la suspensión condicional de la pena podamos solicitar una libertad condicional con un acta de compromiso o podamos solicitar un tema de domiciliaria o se pueda solicitar efectivamente un brazalete con un permiso para trabajar o para estudiar, porque eso también se puede solicitar ante el juez de conocimiento. ¿Sí, chicos? Bueno, Profe, profe. entonces para el ejercicio se puede cambiar intento de homicidio por lesiones personales, pero sí se puede pues por la gravedad de las lesiones y de lo que formuló medicina legal. Sí se puede. Sí se puede por unas lesiones, pero ¿qué haría con lesiones personales agravadas? Y haría la Vale, vale. variación, se haría la variación por una tentativa de homicidio, ¿no? Profe, y su merced había dicho que si la víctima declaraba En en el juicio, proceso, en el juicio, ¿qué tiene que ver eso, profe? pues tiene que ver mucho, John. Porque digamos que tenemos un caso de violencia intrafamiliar, nos vamos a imputación, acusación preparatoria, defensa no tiene como control, porque hay casos así, donde solamente está el sujeto activo, que es el esposo, la víctima, que es la esposa, el tipo llegó a la casa, le pegó, la arrastró, mejor dicho, en estado de embriaguez, le generaron, no sé, digamos 25, 35 días de incapacidad a la señora, ellos ya no conviven juntos, la señora quiere continuar con el proceso porque ella nos indica que no es la primera vez que el señor pues la agrede física, verbal y psicológicamente, pero que anteriormente no había colocado la denuncia. Entonces, ¿qué hace como tal? Pues la golpea y como tal. En juicio, llegamos a juicio y el fiscal le dice, el juez le pregunta al fiscal, señor juez, el señor fiscal, es su primer testigo. Entonces, sí, señor juez, voy a presentar la primera testigo, que es la señora fulanita de tal. Pues la señora va a declarar, ¿cierto? La señora declara. Y pues si no vamos a hacer ningún tipo de preacuerdo y la señora declara, pues el tipo puede ir privado de la libertad 16 años. John. Ah, y profe. ¿No? ¿Por qué? Porque en primer lugar es un delito de violencia intrafamiliar, la mujer es de nivel protección para el Estado y obviamente el Estado garantiza ese derecho fundamental y es un delito de violencia intrafamiliar agravado. ¿Y por qué es agravado? Porque le pegó a una mujer. ¿Sí es claro? En Y profe. cambio, yo hago un Es una preacuerdo. pregunta. Espérame un segundo. En cambio, si yo hago el preacuerdo con degradación, pues le degrado la conducta de violencia intrafamiliar a lesiones personales y el tipo no queda privado de la libertad, queda con un antecedente por lesiones personales, indemniza a la víctima y ya no iría a la cárcel, porque solamente la pena saldría por 7 meses. ¿Sí es claro, John, la diferencia entre una y otra? Listo, profe. Muchas Bueno, y gracias. para todos. ¿Quién me iba a preguntar? ¿Laura? Sí, señora. Dime, Laura. ¿Qué pasa en los casos cuando se da una preclusión y se suspende la acción penal y la persona vuelve a recidir y esta vez termina matando a la persona? ¿Ahí cabría preacuerdo o ya no habría nada y se entraría a imputar cargos de una vez? Claro, con el material probatorio.
Creo que pues tienes revuelta la pregunta, pero te la alcancé a captar, porque tú me hablas de que hubo un caso de violencia intrafamiliar donde efectivamente hubo una preclusión de la investigación porque la víctima, digamos que no declaró y se precluyó la investigación por parte del fiscal. Hasta ahí voy clara, ¿cierto? Laura. Sí, Sí, profe. señora. Ok, y posteriormente a que se precluyó la investigación, se hizo la extinción de la acción penal, o sea, se archivó el proceso, donde quedó ejecutoriada como tal el tema de la preclusión, y después resulta, 2 días después, la señora fallece producto de otra violencia intrafamiliar. ¿Sí es claro? Hasta ahí. Sí, señora. La pregunta es, ¿yo puedo volver a, obviamente con los elementos materiales de prueba y evidencia física de la inspección técnica cadáver, producto de la violencia intrafamiliar y el fallecimiento de la señora, se hizo la inspección técnica, se llevó a medicina legal el cuerpo, donde efectivamente la causa del mecanismo de muerte fue un arma contundente producida porque el señor le pegó con esa arma contundente y falleció la señora por violencia intrafamiliar? ¿Hubo un antecedente como tal de la violencia? Sí hubo, pero el señor quedó con una preclusión de la investigación donde hubo una extinción de la acción penal. Pero ahorita el señor se va a ver inmerso, no en un caso de violencia intrafamiliar, sino un caso de homicidio agravado, ¿cierto? Porque producto de la violencia intrafamiliar, efectivamente, pues mató a su esposa, artículo 103, artículo 104, numeral primero, porque es las circunstancias de agravación contra el cónyuge o compañero permanente. ¿Puede haber concurso? Sí, puede haber concurso, en concurso con violencia intrafamiliar, ¿cierto? Porque iniciando la violencia se transcurrió en un feminicidio. No, no era homicidio, es feminicidio, perdóname. Entonces, hay un feminicidio como tal. Entonces, ¿podría haber un concurso? Sí hay un concurso. La pregunta es, ¿puedo hacer un preacuerdo de una negociación? Claro que sí, Laura, puede hacer un preacuerdo de una negociación. En ese caso, ¿sería un preacuerdo con degradación? ¿Y por cuál le vas a cambiar la conducta? Se tomaría solamente en cuenta el feminicidio y no el antecedente. El antecedente haría que se le agrave la pena. O sea, le quitarías, yo haría la negociación por el feminicidio, le dejaría la agravante y ¿cuál sería la degradación ahí? Quitarle la Pero violencia intrafamiliar, ¿no? sí, sí se puede. Es más, tú le podrías negociar el feminicidio con la violencia y le quitarías el agravante. También se puede hacer. Ok. Indemnizo a la familia, o sea, a los hijos, a la mamá, al papá, o sea, a los suegros, a las personas que intervengan como familiares víctimas dentro de esa conducta. ¿Se puede? Sí se puede. Profe, pues qué pena con su merced, es que ya me tengo que ir. ¿Dónde? ¿A trabajar? No, profe, es que tengo curso de manejo y si no llego a tiempo me multan como con 300.000 o 100.000 pesos. ¿Está aprendiendo a conducir? Sí, profe. Qué bueno. Profe, yo quería decir, y es que tengo otra pregunta, pero pues ya es como a nivel de generalidad, profe. Es Señor. que a mí una compañera me está diciendo que para poder acceder al consultorio jurídico había unos prerequisitos y que era un curso de conciliación, eran varias cositas. Su merced no nos podría. Ustedes tienen que, bueno, ahorita el tema virtual, pero no sé, déjame, yo pregunto a la doctora Sheila cuándo se va a sacar el curso de conciliadores, porque ese curso no cuesta nada, ese curso es gratuito y ustedes lo pueden hacer de manera virtual. En primer lugar, ustedes tendrían que no deber ninguna materia, ese es el requisito para que ustedes puedan acceder a consultorio jurídico, no deber ninguna materia, porque si deben materias, pues obviamente no pueden entrar a consultorio jurídico, ¿sí? Tendrán que terminar primero con todas las materias, o sea, los requisitos de las materias para que puedan ingresar. Me refiero hasta ir normalmente hasta séptimo, ¿no? O sea, en sexto no deber nada, entrar a séptimo no debiendo nada para que ustedes puedan ver consultorio. Deben hacer un curso de conciliación, un curso de estudiante conciliador, creo que se llama así. Deben inscribirse y creo que pues ahorita lo están haciendo virtual, ¿sí?
y inscribirse a consultorio, dejar los créditos libres para inscribirse. Pueden inscribir consultorio 1 y 3 y pueden inscribir consultorio 2 y 4. Lo pueden hacer así. ¿Listo? No sé si tengas otra duda. No, pues ya yo creo que la próxima clase. O bueno, yo tengo de pronto yo le digo otra duda, pero la próxima clase, profe, es que ya voy de salida. Ok, y yo hablo con la doctora Sheila, porque ella es la encargada de sacar las fechas frente a los cursos de conciliación, y les digo a ver si le van a sacar por estos días o ya finalizando como tal este semestre para que ustedes puedan hacer el curso. Tienen que hacerlo, porque si no lo hacen, pues